Muy bien, aquí en la segunda parte lo que vamos a ver va a ser la aplicación geométrica de la derivada. Ya habíamos visto que había 4 problemas en tiempo antiguo en los cuales los matemáticos trabajaban sobre eso, y uno era encontrar la pendiente, una recta tangente a la curva en un punto, ¿sí? Bueno, en este caso, esto es lo que queremos. Ya ustedes vieron algo, vamos a redefinir eso. Entonces, lo que tenemos es una determinada curva, y tenemos aquí el punto P y el punto Q, ¿sí? Entonces, por esos dos puntos trazamos una recta secante, la cual podemos encontrar su pendiente. Luego vamos a empezar el punto P lo dejamos fijo, y el punto Q vamos a empezar a moverlo sobre la curva de tal manera que se acerque al punto P, ¿sí? Y de esa manera la recta secante va a tender a superponerse con la recta tangente. Entonces, la pendiente, la recta secante, está dada por el cociente incremental que ya vimos en la clase pasada, en las clases anteriores. Y esta corresponde a la pendiente, la recta secante. El punto P es un punto fijo, ¿sí? Porque allí queremos conocer la pendiente de la recta tangente. Y entonces el Q se va acercando. Al Q acercarse a P, ocurre que delta de X tiende a 0. Entonces, la recta secante toma distintas posiciones hasta que se superpone con la recta tangente. Entonces tendremos que, si delta de X tiende a 0, la recta secante tiende a la recta tangente. En consecuencia, la pendiente de la secante tiende a la pendiente de la tangente. Entonces, en el límite, como delta de X tiende a 0, ocurrirá que la pendiente de la secante va a ser igual a la pendiente de la tangente. El límite de la secante va a ser igual a la pendiente de la tangente, ¿sí? En consecuencia, vamos a tener que la pendiente de la tangente va a estar dada por la derivada de la función en ese punto. Entonces, la derivada de una función en un punto se puede definir como la pendiente de la recta tangente de la curva de la ecuación igual a f de x en dicho punto, ¿sí? En dicho punto, no cualquiera, sino en dicho punto. Muy bien. Entonces, ¿qué puede ocurrir ahora aquí? Que el límite exista, ¿sí? Y sea finito. En ese caso, la pendiente ha de tomar un valor, ha de ser un número, ¿sí? Por lo tanto, existe la recta tangente. Puede ocurrir también que el límite exista y sea infinito. En consecuencia, la pendiente es infinita y la recta tangente es vertical. Y otro caso, que el límite no exista, en ese caso no existirá la recta tangente. Esas 3 posibilidades tenemos que tener presente. Alguna de las 3 tiene que suceder. Entonces, se define recta tangente porque tenemos 2 rectas aquí, una recta tangente y luego la recta normal. Primero vamos a ver la recta tangente. En la recta tangente a la curva de ecuación igual a f de x en el punto de coordenadas x0 y 0, como la recta que pasa por P, por ese punto de tangencia, y tiene por pendiente el número f' de x0, ¿sí? F' de x0 es un número, siempre tiene que ser un número, y ese va a ser nuestra pendiente. Luego puede ocurrir que para el segundo caso, cuando la recta es vertical, es una recta vertical que pasa por el punto, ¿sí? Si la derivada existe y vale más infinito o menos infinito, uno de los dos valores, no los dos, uno de los dos, ¿sí? Entonces, para el caso A vamos a tener esta ecuación, mientras que para el caso B vamos a tener esta otra. Bueno, vamos a ver un ejemplo para ese caso. Entonces, lo que nos piden es determinar la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto P. En este punto, ¿sí? Punto de coordenadas 1, 2. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Primero, la derivada. Entonces, la derivada de la función está dada por 2x más 1.
Entonces me interesa saber cuánto vale la derivada en ese punto, en el punto 1. Entonces reemplazamos por 1 y encontramos que ese valor ha de ser 3. Por lo tanto, la pendiente es 3. Entonces la ecuación, el límite existe, ¿eh? La derivada existe, entonces la ecuación viene dada por esta expresión en forma implícita, que la podemos llevar a la forma explícita quedando igual a 3x menos 1, que ha de ser la recta que está en rojo aquí en el gráfico. ¿Mm? Bueno, es el caso que exista, ¿sí? Ahora aquí puede suceder también de que se sabe que la recta tangente es paralela a la recta de ecuación y menos 6x más 10 igual a 0. Tenemos que, si es paralela, ¿qué es lo que sabemos? Que la pendiente es la misma. Quiere decir que la pendiente de la recta ha de ser también 6, ¿sí? Porque es paralela. Ese dato lo tengo de que es paralela a tal recta, ¿sí? Entonces ya conozco la pendiente y ahora me falta saber en qué punto, cuáles serán el o los puntos de tangencia, ¿sí? Entonces, la derivada primera la igualo a 6. La derivada primera la igualo a 6. ¿Sí? Entonces, procedo a derivar la función dada. ¿Sí? La función dada la derivo, la derivada primera. Entonces, la derivada primera está igual a 6. De allí debo encontrar los valores x sub 0, que son los que verifican que la recta tangente sea paralela a la recta dada. Ustedes pueden ver aquí un gráfico en el cual tenemos la curva dada y la recta a la cual debe ser paralela. Entonces tengo que ver en qué punto puede ocurrir eso, ¿eh? Que sea paralela, ¿eh? En este caso ustedes pueden ver que va a haber dos puntos, que ha de ser en 0, en este punto, aquí, y en 2. ¿Eh? Puede ser por un punto que esté por aquí arriba. ¿Eh? ¿Eh? Entonces tendremos los dos puntos en donde las rectas tangentes han de ser paralelas a la recta dada. ¿Mm? Entonces de allí encuentro los dos puntos y encuentro sus correspondientes valores y reemplazándolos en la función original de la curva y puedo encontrar las rectas tangentes correspondientes, que esta sería una y esta sería la otra. ¿Mm? Que es como habíamos dicho aquí en los puntos C, fíjense, y B. ¿Mm? Bueno, esto corresponde a la recta tangente. ¿Sí? En este caso les pediría que ustedes intenten trabajar con esto, con esta función en ese punto y ver efectivamente que la recta tangente en este caso ha de ser vertical. Ha de ser vertical en este punto. ¿Sí? Y luego, mientras que en este otro, ha de ocurrir que la recta tangente no existe. ¿Sí? Tienen la función, yo les pediría a ustedes que trabajen sobre ello luego de la clase y analicen qué pasa en ese punto. Pero en este caso la recta tangente no existe. ¿Mm? Bueno, ahora recta normal. La recta normal se define como la recta que pasa por ese punto y es perpendicular a la recta tangente, a la curva en ese punto. ¿Sí? Quiere decir que si tengo la curva aquí en rojo, la recta tangente es la que está en azul. Esta es la recta tangente, mientras que esta debe ser la recta normal. ¿Mm? La condición de perpendicularidad que se debe cumplir es que la normal es la recíproca cambiada de signo. La recíproca cambiada de signo. ¿Sí? Bueno, entonces, la ecuación de la recta tangente, de la recta normal en este caso, vendría dada por esta expresión. Ustedes fíjense en la misma expresión que la recta tangente. Lo único que cambia es la pendiente, que es la recíproca cambiada de signo. ¿Sí? Ahora, si la derivada de la función es igual a 0, quiere decir que es una recta horizontal, quiere decir que la pendiente de la normal ha de ser una recta
perpendicular a la misma. ¿Sí? Y en el caso de que la pendiente sea vertical, la recta normal ha de ser horizontal. Eso es lo que quiere decir las notaciones que tenemos aquí. Bueno, entonces allá la ecuación de la recta normal a la curva en el punto, aquí nos dan, fíjense, un valor de la pendiente y el punto en cuestión. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación en este caso? Y menos 2 igual a menos un cuarto por x menos 3. ¿Ven? Y esa es la recta normal. ¿Ven? Ahora, en el segundo caso me dice que la pendiente es 0. ¿Sí? La pendiente es 0. La recta tangente tiene pendiente 0. ¿Sí? Entonces la normal quiere decir que va a ser una recta vertical. Entonces sería x0, x igual a menos 5, porque es el punto por donde pasa esa recta. ¿Sí? Mientras que en el segundo caso me dice que la pendiente es menos infinito. ¿Sí? Entonces quiere decir que la recta normal es de ser horizontal, por lo tanto es ser i igual a i sub 0, en este caso i sub 0 es 4. Entonces i es igual a 4. Y allí tenemos entonces diferentes casos de rectas normales. ¿Mm? Muy bien, con esto ustedes ya pueden culminar su práctica número 8.